Buenos Buenos días días a todos, bienvenidos al webinar Evaluaciones Médicas Laborales. El El día día de de hoy hoy se se encuentra con encuentra con nosotros nosotros el el doctor doctor Emilio Emilio Sosa, Sosa, médico médico especialista especialista en en medicina medicina laboral laboral con con más de más de 7 7 años de años de experiencia. experiencia. Bienvenido, Bienvenido, doctor doctor Emilio, Emilio. muchas Muchas gracias gracias por por estar estar el el día de día hoy de con hoy con nosotros nosotros y y demos demos comienzo al webinar de hoy. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Pues bien, para mí es un gusto presentar este tema, hablar de evaluaciones médicas laborales, a raíz de la pandemia, a raíz pues precisamente de la última estadística o de la tendencia de la estadística que hemos estado presentando en nuestro país. Es muy importante considerar las evaluaciones médicas laborales no solo como ejercicio médico, sino como un método con el cual podemos impactar precisamente en la productividad, en la optimización de los centros laborales. Pues bien, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a hablar un poquito de por qué precisamente es importante la cuestión de las evaluaciones médicas, hablar un poquito de epidemiología, entender cómo está la tendencia nacional en relación a las enfermedades laborales, accidentes e incluso decesos por cuestión de mismos accidentes o enfermedades laborales. ¿Por qué está sustentado las evaluaciones médicas? Vamos a hablar de los tipos de exámenes médicos. Si creemos que solamente hay exámenes médicos de ingreso y exámenes médicos periódicos, vamos a conocer algunos más. ¿Cuál es el sustento legal de contar con una historia clínica? Los beneficios de contar con una historia clínica. Vamos a hablar de perfilogramas. Para quien suene nueva esta palabra, vamos a aprender un poquito hoy. Hablar de los criterios de inclusión, cuándo sí vamos a considerar a alguien apto para laborar, por qué debemos de tener una aptitud para poder asignar a un trabajador en relación a su puesto de trabajo. Bien, les decía, vamos a hablar de datos duros, vamos a hablar de datos fuertes en relación a la epidemiología, en relación a la población que se encuentra en los centros laborales. Por ahí en la página del IMSS pudimos encontrar unas estadísticas, una tabla muy interesante donde vienen muchas páginas y viene desglosado por sexo, por edad, por grupos de edad, por región anatómica, por puestos de trabajo, por entidad federativa. Quien guste les paso este dato porque a mí se me hizo muy interesante hablar pues precisamente de cómo está la tendencia en relación a la epidemiología de nuestro país. Bien, esa última estadística que tenemos es del año 2020. Vamos a hablar cuántos riesgos de trabajo fueron reportados en el 2020. Un total de 492,684 riesgos. Repito, esto es a nivel nacional. Accidentes de trabajo, según región anatómica, estamos hablando de un total de 278,000. ¿Cuáles son precisamente las partes que más se accidentan en relación a la anatomía? Fíjense qué interesante, las partes que más se accidenten son la muñeca y la mano, después sigue el tobillo y el pie, después miembro inferior. ¿A qué se refiere con miembro inferior? La pierna, de la cadera hacia abajo, excluyendo tobillo y pie. Esto quiere decir que son lesiones de la cadera hasta abajo de la rodilla. Miembro superior, se excluye muñeca y mano. Igual, esto quiere decir desde el hombro hasta el codo, con un total de 31,668. Aquí tenemos el top 4 de cuáles son mayormente las regiones anatómicas que se accidentan. Entonces, igual mi invitación pues es que cada uno de ustedes en sus centros laborales pudieran echar ojo precisamente a cuáles son las regiones anatómicas que más se accidentan en sus centros laborales. ¿Y esto para qué? Porque vamos a ver desde la perspectiva de los exámenes médicos cómo podemos prevenir y cómo podemos cumplir precisamente también en relación a la legislación con este tema. Enfermedades de trabajo. ¿Cuáles son las enfermedades de trabajo que más se reportaron en los centros laborales? Se reportaron un total de 119,474 enfermedades de trabajo. Es bien sabido que en el 2020 llegó el COVID para llegó para quedarse, perdón.
Pues claro, esta fue la enfermedad que se consideró como un riesgo de trabajo. ¿Por qué? Porque al existir brotes dentro de los centros laborales, el no hacer prevención en cuanto a los contactos directos por la convivencia, pues esto se consideró una enfermedad eh, laboral. Un total de 109,287. Vean por cuánto supera al resto de las enfermedades. Dorsopatías, es decir, enfermedades dorsales de la espalda, 1,670, enfermedades infecciosas y parasitarias, hipoacusias, aquí es donde ya entramos con temas muy específicos, lesiones del hombro, lesiones del túnel carpiano. Aquí no pude poner el resto de enfermedades de trabajo porque se desglosa completamente, pero la mayoría, hablando específicamente de enfermedades laborales, pues la mayoría son enfermedades musculoesqueléticas, es decir, donde se involucran tendones, donde se involucran articulaciones, donde se involucran músculos. Muy bien. Y pues vamos a hablar ahora de algo más grave. De estas enfermedades, de estos accidentes, ¿cuántos se convirtieron en deceso? Se reportaron un total de 1,667 muertes por riesgo de trabajo. Aquí nos lo divide cuántos fueron de trayecto, cuántos fueron de trabajo y cuántas fueron por enfermedades. Entonces, enfermedades, accidentes. Hay que aprender a diferenciar. Enfermedades es aquella lesión la cual adquiere el trabajador a través del tiempo. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque estos son completamente prevenibles. Los accidentes también, pero en el caso de las enfermedades, pues tenemos un tiempo de ventana más amplio para poder tomar medidas preventivas y pues poder, valga la redundancia, prevenir este desenlace fatal. Accidentes de trabajo, 666, accidentes en trayecto, 319, enfermedades de trabajo, 689. Ahora, quiero que hagamos aquí todos un análisis real de estos números. Si nosotros pudiésemos analizar la tendencia en relación a los riesgos de trabajo que se han presentado años anteriores versus a este último año que tenemos reportado, quien tenga el dato a la mano podrán decir, bueno, pues es que los riesgos de trabajo están disminuyendo. Siendo muy honesto, desde mi perspectiva, muchas veces no es que estén disminuyendo, sino que también muchas veces no se da el reporte. Entonces, seamos conscientes precisamente de los riesgos que se presentan en los centros laborales, que muchas veces por el mismo dinamismo, por las mismas políticas, por el manejo que se le da, por la contención de los mismos accidentes, enfermedades de trabajo, realmente considero desde mi perspectiva que estos números tienden a ser un poquito más exponenciales. Entonces, cada uno de ustedes los invito a que le echen un ojo cómo estamos en relación a estos números. Reitero, esta es la tendencia nacional. Si alguien desea conocer más, aquí dejo la liga. Y pues realmente ahí viene todo el desglose de cómo estamos a nivel nacional, por si desean leer un poquito más de cómo estamos en tendencia. Bien, ¿cuál es la justificación por la que debemos de realizar exámenes médicos dentro de los centros laborales? Si hablamos desde el punto de vista médico y en relación a políticas ambientales de seguridad y salud, pues conocer el estado de salud físico y mental de los potenciales y actuales empleados, permitiendo al empleador contar con una adecuada organización del recurso humano a un ambiente laboral y sano. Quiero remarcar la segunda parte de este texto, permitiendo al empleador contar con una adecuada organización del recurso humano. No solamente se trata de evaluar al trabajador, el cómo está su estado de salud, el conocer las condiciones, sino se trata de que conociendo esas condiciones con las cuales se presenta el trabajador, podamos asignarlo a los puestos de trabajo que mejor se acoplen a sus propias a su propia antropometría, a su propio estado fisiológico. ¿A qué me refiero con esto? Un ejemplo, si nosotros ingresamos a un hombre que tiene una estatura de 1,90, con un índice de masa corporal dentro de los límites normales,
versus ingresamos a una mujer con una talla de 1,50, un índice de masa corporal con una categorización de obesidad. Evidentemente la asignación de puesto no va a ser la misma, ¿vale? Lamentablemente a nivel nacional, y esto lo digo en general, muchos de nuestros puestos de trabajo en los centros laborales no están condicionados o no cumplen con las características para la población mexicana. Bien sabemos que la mayoría de los centros laborales, al ser de origen extranjero, pues precisamente es que el diseño de los puestos de trabajo están diseñados para personas con antropometría, con medidas precisamente para otra nacionalidad. Entonces, de eso se trata. Y con un ambiente sano laboral, pues precisamente desde aquí haciendo la prevención de los riesgos laborales. Por riesgos laborales, hablemos del riesgo ergonómico, de la exposición a los riesgos físicos, a los riesgos biológicos, y también conociendo los antecedentes de esta persona. Es decir, si a nuestro centro laboral acude una persona que ya estuvo expuesta a ruido y que ya puede tener una posible hipoacusia, evidentemente vamos a tratar de asignarlo a una posición donde ya no esté expuesto a este factor de riesgo. Porque a la larga, pues pudiese concluir hasta en una incapacidad parcial permanente. Bien, son muchas las normas que justifican precisamente la realización de los exámenes médicos, llámese de ingreso o periódicos o las demás evaluaciones. Nuestra máxima Carta Magna, la Constitución Política Mexicana, en su artículo 123, habla de un trabajo digno, de dar las condiciones de un trabajo digno. Entiéndase por un trabajo digno donde se proporcionen las medidas preventivas de seguridad, de higiene para el trabajador. Es decir, donde el trabajador pueda cumplir óptimamente con su labor asignada. Seamos conscientes precisamente de proporcionar al trabajador los mejores medios y las mejores condiciones para un trabajo digno. La Ley Federal del Trabajo, por sí, habla en su en su artículo 134, la fracción 10, respecto a la obligatoriedad de los trabajadores para someterse a las evaluaciones médicas que el patrón asigne. Esto es muy claro. El Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, por sí, habla precisamente de la implementación de los exámenes médicos dentro de los centros laborales. Vamos a hablar ahorita más específico de algunos puntos que considero de interés. La norma 030. La norma 030 la consideramos la Biblia del salud ocupacional, de servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo. Ojo con esto. Igual quiero hacer aquí un comentario. Antes de la pandemia, en relación a la norma 030, muchas de las instituciones que llegan a los centros laborales a auditar, muchas de las medidas que la norma consideraba como opcionales, llamémoslo así, a partir o después de la pandemia, están llegando a solicitarlos de manera ya obligatoria. Precisamente el cumplimiento de los exámenes médicos, educación para la salud, campañas de salud y demás medidas preventivas dentro de los centros laborales. En la norma 030 se habla específicamente de la realización de exámenes médicos de ingreso y periódicos, así como las evaluaciones. La norma oficial mexicana 04 de la Secretaría de Salud del expediente clínico habla muy claramente de que cualquier institución pública o privada que cuente con un consultorio médico, y tal cual lo menciona así, no lo menciona como una clínica, como un hospital, no. Habla desde la base, desde tener un consultorio médico, se debe de contar con el expediente clínico, con sus componentes. Aquí lo dejo a criterio de cada profesional de la salud. Ahí viene precisamente cuáles son los componentes de un expediente clínico. Dentro del expediente clínico debe de haber una historia clínica. Entonces, igual, es otro sustento legal. Estos son por mencionar algunos. Cada norma de seguridad menciona precisamente la especificación
de su examen médico en relación al riesgo que está exponiendo y pues ya ustedes irán por ahí analizando qué es lo que aplica para su centro laboral. En específico, ¿qué es un examen médico laboral? La recopilación de la información médica mediante el interrogatorio. Es decir, uno a uno, médico, enfermera interroga al paciente sobre sus antecedentes médicos. Incluye también una exploración física, es decir, toman medidas antropométricas, peso, talla, presión arterial, frecuencia cardíaca y demás, así como el análisis de auxiliares de diagnóstico. Llámese por auxiliar de diagnóstico desde una radiografía hasta tomar una glucosa, desde un ultrasonido hasta hacer el antidoping, que permitan valorar el estado de salud del trabajador, evaluando así la adaptación física de la persona al puesto y en conformidad a los sistemas de administración de seguridad e higiene y salud en el trabajo. Aquí yo quisiera anexar algo a esta definición, donde dice adaptación física de la persona al puesto. No solamente es física, también es psicológica. Ahora, la persona debe de cumplir precisamente con las condiciones para asignarse a un puesto. Entonces, no solamente se trata de una requisición legal, también tomémoslo como un tamizaje de cómo se encuentra nuestra población en relación a cuestión de salud mental. También, también lo podemos ver desde la perspectiva en relación a que la persona cumple con ciertos, como lo mencionaba en un inicio de esta plática, cumple con ciertas condiciones físicas y dependiendo de eso es como lo vamos a asignar. ¿Cómo lo vamos a asignar? Lo vamos a ver ahorita más adelante. ¿Qué tipos de exámenes médicos tenemos? Tenemos exámenes médicos de ingreso. ¿Qué es un examen médico de ingreso? Pues es la evaluación médica que se realiza al momento de la contratación, un examen médico periódico, dependiendo de bueno, más bien hablando de legislación, se menciona de manera anual, examen médico de retiro, cuando la persona termina su contratación o su estancia laboral en un centro, examen médico POES, población ocupacionalmente expuesta, evaluaciones médicas en operaciones de alto riesgo, como por ejemplo espacios confinados, y exámenes médicos generales. Vamos a hablar en específico de qué se trata cada uno de estos. Existen otros tipos que ya se realizan con menos frecuencia, pero lo que deberíamos de realizar con más frecuencia son estos exámenes médicos. Examen médico de ingreso. ¿Cuándo se realiza? Son aquellas que se realizan para determinar las condiciones de salud física, mental y social del trabajador antes de su contratación en función de las condiciones del trabajo a las que estaría expuesto acorde con los requerimientos de la tarea y perfil de cargo. Ahora, bueno, se interroga y se examina un trabajador con el fin de identificar y monitorear la exposición a factores de riesgo, determinando la existencia de consecuencias a la persona por dicha exposición. Lo que mencionaba no solamente es evaluar las condiciones físicas, sino también mental y social. Ahora, voy a tocar aquí un punto muy sensible, el tema de realizar los exámenes médicos previo a la contratación. Tal cual la Ley Federal del Trabajo lo marca, la actitud de un trabajador no condiciona su contratación o no contratación del trabajador. Es decir, el patrón puede contratar libremente a cualquier persona independientemente del resultado de la aptitud. Sin embargo, se debe de respetar tal cual lo marca, se debe respetar el criterio médico. Es decir, el médico no puede modificar el tema del diagnóstico médico. Incluso el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, en su artículo 49, precisamente habla de la autonomía médica, donde no se puede interferir en relación al momento de hacer cualquier procedimiento médico. Como comentaba, se interroga y se examina un trabajador con el fin de identificar y monitorear la exposición a factores de riesgo. Muy importante esto, no solamente es la evaluación como tal fisiológica, sino también se deben identificar los factores de riesgo a los cuales el trabajador estuvo expuesto previo a la contratación o durante la estancia en el centro laboral. Y con ello, pues identificar posibles riesgos que a veces
de manera visual o mediante los métodos que tenemos en planta, pues no los podemos evaluar. Muchas veces en el histórico en el cual un trabajador permanece en el puesto de trabajo, es conforme podemos darnos cuenta de que la exposición está repercutiendo en el estado de salud del trabajo. ¿Qué es un examen médico periódico? Se realiza con el fin de monitorear la exposición a factores de riesgo e identificar en forma precoz posibles alteraciones temporales, permanentes o agravadas del estado de salud del trabajador, ocasionadas por la labor o por la exposición al medio ambiente de trabajo. Vamos a ejemplificarlo. Una persona que realiza una tarea repetitiva, que tiene que sacar 2,000 piezas durante el turno, evidentemente a la larga el estar expuesto a este factor de riesgo pues va a condicionar algún síntoma en relación a lesiones, valga la redundancia, musculoesquelética. Entonces, de lo que se trata el examen médico periódico es que muchas veces dentro del puesto, pues evidentemente no se identifica esta posible lesión o este posible riesgo. Al momento de la evaluación médica, con ciertas pruebas, con cierta evaluación, pues se puede identificar precisamente este tipo de lesión. Asimismo, para detectar enfermedades de origen común con el fin de establecer un manejo preventivo. Entonces, no solamente se identifican enfermedades de posible origen laboral, también se identifican enfermedades generales. Seamos un poquito honestos en relación a que la población económicamente activa, la población trabajadora, muchas veces son las personas que menos tienen la oportunidad de acudir a un centro médico, a una evaluación médica periódica fuera de su centro laboral. Es decir, las personas trabajadoras muchas veces son las personas que menos pueden acudir llámese al IMSS para realizarse un chequeo. Entonces, debemos ser conscientes que dentro de los centros laborales, al tener la población cautiva, es un buen método para identificar posibles enfermedades generales que a la larga pudiesen tener consecuencias como ausentismo, como por complicaciones, por ejemplo. ¿Qué es un examen médico de retiro? Aquellas que se deben realizar al trabajador cuando termina su relación laboral. Es decir, con esto yo garantizo y certifico que la persona egresa sin ninguna condición o repercusión a su estado de salud. Entonces, con ello dejamos un antecedente para que en un futuro, por cualquier situación, pues no represente alguna consecuencia para el centro laboral. Es muy importante certificar al trabajador al momento del egreso, pues precisamente que no va con alguna repercusión en su estado de salud. Aquí viene lo interesante, que es un examen médico tipo POES. POES es población ocupacionalmente expuesta, es decir, lugares donde sí identificamos que hay un riesgo. Aquí trabajamos muy de la mano con el área de seguridad, en el cual a través de los estudios ambientales, nos reportan precisamente puestos o áreas donde hay exposición, llámese a ruido, humo, polvo, llámese a luz o algún factor de riesgo, pues aquí nosotros tenemos que hacer los exámenes médicos específicos para medir qué tanto ha afectado el estado de salud ese riesgo. Se utiliza para aquel trabajador en el que el ejercicio y con motivo de su ocupación desempeña una actividad que se considera de riesgo, enfocado en la búsqueda de lesiones físicas que afectan la integridad y que lo hagan no compatible al puesto. En este caso, en relación a los exámenes médicos POES, también es una requisición legal, es decir, hay normativas, en este caso el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, en su artículo 7 en general, habla de la disposición para la realización de exámenes tipo POES. En el mismo reglamento habla en específico de cada tipo de riesgo, hablar de qué es lo que se tiene que hacer. ¿A qué me refiero con esto? Habla, por ejemplo, el artículo 33 de esta misma normativa, hacer los exámenes tipo POES para cuestión de ruido, por mencionar alguno. Cada una de las normas de seguridad de la STPS habla también en específico de los exámenes tipo POES. Voy a aterrizarlo y voy a poner un ejemplo.
Ejemplo, la norma de ruido, la norma establece precisamente la realización de tipo POES, hablando que cuál sería el tipo POES que se realiza para la norma de ruido, una audiometría. En este caso en específico, en relación a la norma de ruido, pues el médico, y no solamente en la norma de ruido, sino en cualquier norma, habla de la autonomía o de la decisión del criterio médico en relación a pues establecer los exámenes médicos que el médico considere pertinente para este tipo de riesgo. Y no solamente es una evaluación con un auxiliar de diagnóstico, sino también se deben considerar evaluación clínica, donde se busquen signos de una posible enfermedad laboral temprana. Voy a retomar, por ejemplo, aquí signos de exposición a riesgos especiales de mercurio. Ejemplo, la exposición a mercurio en pequeñas dosis puede dar datos de intoxicación. Por ejemplo, datos en relación a radiación, si es una radiación amplia, de amplia frecuencia que implique ya datos de lesión ósea o a la médula ósea, pues también puede dar signos tempranos. Relación al ruido, pues evidentemente puede dar datos de hipoacusia, los cuales se pueden evaluar de manera clínica. No siempre se necesita una evaluación médica con algún auxiliar. Entonces, esto es importantísimo. Reitero, cada norma evalúa o solicita mediante un examen médico tipo POES para pues el tipo de riesgo que se está analizando. Voy a retomar algún otro ejemplo. La norma de riesgo ergonómico igualmente solicita la evaluación por un examen médico tipo POES. ¿Cuál sería el examen médico tipo POES para la norma de riesgo ergonómico? Radiografías de columna lumbar por el manejo de cargas, por mencionar algunos. Voy a atreverme a abrir el chat, creo que por aquí hay una duda. Muy bien. Evaluaciones médicas de operaciones de alto riesgo. ¿Qué son estas? Son exámenes médicos específicos a los trabajadores que realicen operaciones de alto riesgo, según lo establezcan las normas oficiales mexicanas, que al respecto emita la Secretaría de Salud o STPS. En caso de no existir normatividad de la Secretaría de Salud o STPS, el médico de la empresa determinará el contenido de los exámenes médicos que se realizan. Las operaciones de alto riesgo son las que se realizan dentro de los centros laborales no de manera continua, o sea, por algún trabajo en específico. Por ejemplo, espacios confinados. Una persona que va a entrar a un espacio confinado, el médico de planta determinará cuáles son los exámenes médicos que se deben de realizar, es decir, una medición previa de la presión arterial, determinación de glucosa, pruebas de equilibrio. Lo mismo para trabajo en alturas. Igualmente el médico deberá establecer cuáles son las mediciones, la evaluación médica en relación a trabajo de alto riesgo. Igualmente, por mencionar algunas, pruebas de equilibrio, medición de glucosa, medición de presión arterial, son las que se deberán de realizar pues previo a la labor de una operación de alto riesgo. Muy bien. En relación a los exámenes médicos, ¿dónde está el sustento legal? La Ley Federal del Trabajo en el artículo 134, como ya mencionaba en un inicio de la charla, obligaciones de los trabajadores, someterse a los reconocimientos médicos previstos en el reglamento interior y demás normas vigentes a la empresa o establecimiento. Es decir, la persona, el trabajador está obligado a someterse desde un examen médico hasta la realización de un antidoping, hasta la realización de las evaluaciones previas a un trabajo de alto riesgo. El Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el artículo 18, fracción 6, someterse a los exámenes médicos que determine el patrón de conformidad con las normas correspondientes a fin de prevenir los riesgos de trabajo. Voy aquí a hablar igual de otro tema, que si es sancionable el tema de los exámenes médicos, por supuesto que es sancionable. De hecho, este año hubo una reforma por ahí en relación a la Ley Federal del Trabajo en cuanto a la determinación de las UMAS para, para este tipo de incumplimiento. ¿En qué momento entraríamos dentro del incumplimiento? Entraríamos
en relación a que se identifiquen un local inseguro, es decir, donde no se tengan las condiciones seguras de los centros laborales, o al incumplir con las normas de seguridad e higiene que dicta cada una de las normas de la STPS en relación a seguridad. Entonces, sí son sancionables, dependiendo de las sumas aplicables, se pueden emitir sanciones por el incumplimiento de la no realización de exámenes médicos en los distintos tiempos que ya mencioné, que ya mencionamos, exámenes médicos de ingreso, periódicos y cualquier otro examen médico que se realice. Por exámenes médicos generales adicionales, hablemos también de una cuestión de un antidoping, hablemos de la cuestión de de una alcoholimetría, también es válida hacerla y el trabajador está obligado a someterse. Por ahí hubo también ahorita mucho discusión en relación ahorita al tema de la prueba COVID. También aquí con esto podemos tener el sustento precisamente de que la persona debe de someterse a la cuestión de las evaluaciones médicas. Vamos a hablar ahorita, por aquí con la duda que me pone, en relación a si en este caso el perfil de paramédico puede realizar los exámenes médicos. Vamos a hablar ahorita quién realiza los exámenes médicos y quién debe de certificarlos. Ok, al hablar de exámenes médicos, el examen médico por sí es una historia clínica laboral. Como les mencionaba, el examen médico no solamente es una evaluación física, no solamente es la medición de parámetros, no solamente es el interrogar al paciente. Una historia clínica una historia clínica laboral contiene varios componentes. Una historia clínica puede evidenciar las lesiones previas que tiene un trabajador, puede evidenciar los factores de riesgo a los cuales ha estado expuesto, puede identificar cuáles son los parámetros fisiológicos de esta persona, pero además sus antecedentes y también en base a esto se pueden hacer recomendaciones para la persona en general e incluso del equipo de protección personal. Vamos a ver ahorita de qué se trata esto. ¿Qué es una historia clínica laboral? Un conjunto único de documentos privados obligatorios sometidos a reserva donde se registran cronológicamente las condiciones de salud de una persona, los actos médicos y demás procedimientos ejecutados por el equipo de salud. Ya lo mencionaba, la norma 04 de Secretaría de Salud habla del expediente clínico, la norma 024 habla del expediente clínico electrónico, pero ambos someten precisamente que cualquier institución, llámese pública o privada, está obligada a, a cumplir con la disposición de la historia clínica laboral. Igualmente, voy a tocar aquí otro tema sensible en relación a quién es el responsable de resguardar la historia clínica laboral. La historia clínica laboral y entiéndase el examen médico clínico, ya sea de ingreso periódico, quien debe de resguardarlo es el servicio médico. Incluso la misma norma el Reglamento Federal de Seguridad y Salud, en su artículo 50, habla precisamente de la obligatoriedad de que los médicos de servicios preventivos están valga la redundancia, obligados a comunicar los resultados de los exámenes médicos a los patrones, pero respetando la confidencialidad que obliga la ética médica. Entonces, al tratarse de información sensible, al tratarse de información personal, y muchas veces incluso donde el trabajador te lo dice un tanto con pudor, sí es importante el resguardar bajo la ética médica la información que el trabajador proporciona al médico. Reitero, por supuesto que el médico debe de proporcionar los resultados de la aptitud, es decir, esta persona es apta, no apta, con condiciones, cuáles son las condiciones que debe de cumplir el trabajador, más no se comunica el diagnóstico, porque al comunicar el diagnóstico estamos ahí incumpliendo incluso con otra norma, que es la norma del manejo de la confidencialidad. Entonces, mucho cuidado con esto, porque al detectarse, pues también pudiese ser otra cuestión sancionable.
¿Existe algún tipo de formato especial dependiendo del ramo de la industria al laboral, el examen periódico o simplemente con una historia clínica? Yo sugiero, ahorita vamos a ver de qué manera, hablando en relación al perfilograma, podemos precisamente determinar un examen médico periódico. ¿Cuál es mi sugerencia? Que en conjunto, servicio médico, seguridad e higiene, recursos humanos, pudiesen determinar el formato de una historia clínica. ¿Por qué? Porque no solamente se debe determinar las condiciones médicas, sino también los riesgos a los cuales están expuestos el trabajador o los riesgos que se quieren identificar previo al ingreso. Una historia clínica, por sí sabemos que lleva antecedentes médicos, familiares, patológicos, no patológicos, todos los componentes generales, pero en relación a los riesgos, sí es importante que cada centro laboral determine de manera individualizada cuáles son sus riesgos. Hola, buen día. ¿Puedo exigirle al trabajador que se vacune con la vacuna del COVID-19? Mi respuesta sería sí, pero en sentido real no, porque incluso pues nuestra máxima autoridad, el presidente de la nación, igual las autoridades de salud comentaron que no va a ser obligatorio, no se le puede exigir. Sin embargo, en cuestión de las reglas internas, pues sí pudiésemos solicitar al trabajador. Dice, entonces si recursos humanos pide diagnóstico, es incorrecto dar el diagnóstico, simplemente se pone si es apto, apto condicionado con lo que se tiene que hacer. Mi respuesta contundente es sí, sí se puede, sí se debe de restringir en relación a el diagnóstico. Esto ya lo mencionamos, está bien sustentado. Échenle un ojito al artículo 50 del Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo. Muy bien. Aquí voy a tomarme el atrevimiento de que revisemos el formato que manejamos en Occupational Health. Reitero, este es un formato en el cual nosotros hacemos la evaluación médica de ingreso. No voy a detenerme para revisar cada uno de los componentes, solamente voy a revisar cuáles son en general cada uno de pues de las partes que dividen esta evaluación. Ficha de identificación, datos laborales, identificar precisamente algunos antecedentes con los cuales estuvo expuesto o de importancia en relación al trabajador. Antecedentes médico-familiares, perdón, riesgos ocupacionales en la empresa actual o previa. Esto es importantísimo porque incluso el médico, la enfermera dentro del centro laboral pudiese ir identificando cuáles son los posibles riesgos a los cuales estuvo expuesto el trabajador e incluso a cuáles está expuesto. Y con esto ir creando una matriz de riesgo para las medidas preventivas o para los programas que se deseen desarrollar dentro de los centros laborales. Antecedentes médico-familiares, los hábitos, antecedentes hospitalarios o personales patológicos, antecedentes ginecológicos para las mujeres, interrogatorio por aparatos y sistemas. Entonces, lo que les comentaba, no solamente se determinan los riesgos físicos, sino también se determinan los riesgos en general, por enfermedades generales. El examen físico para determinar cada una de las regiones anatómicas. Y mi recomendación es que siempre se debe de incluir este apartado, cuáles son las indicaciones u observaciones terapéuticas, y el médico puede hacer recomendaciones específicas de equipo de protección personal. Un ejemplo, si una persona lleva una lesión tipo terigión, voy a mencionar un término coloquial, lo que se conoce como carnosidad en los ojos, puede ser que sea apenas un indicio. Podemos sugerir en este caso a la persona la utilización de lentes de protección, por ejemplo, por mencionar alguno. Es que no se proyecta esta página. Cumple con los requerimientos médicos. ¿Hay alguna restricción médica? En el caso de que la persona tenga alguna cuestión de que sea apto con restricción, es importante que el médico, la enfermera o quien esté realizando la evaluación médica indique cuál es la restricción médica y observaciones generales. El examen médico siempre debe de ser firmado por el médico y por el trabajador. Ahora,
Respondiendo a la pregunta que mencionaban hace un momento, ¿quién realiza el examen médico? Lo puede realizar cualquier trabajador del área de salud, siempre y cuando cuente con una cédula profesional. Para fines de cumplimiento normativo, lo ideal es que cualquier examen médico lo puede realizar enfermera, paramédico, pero preferentemente ser firmado por el médico. O sea, toda la parte de evaluación, medición y demás, la puede hacer un paramédico, enfermera, enfermero, pero al momento de realizar la firma del examen médico, pues tiene que realizarla un médico, ¿vale? Pero reitero, siempre tiene que estar enterado el trabajador en relación a qué es lo que se hizo, lo que se evaluó y hacer también las recomendaciones en relación de manera oral. Siempre se tienen que hacer las recomendaciones al trabajador y tiene que estar esto para que él esté de acuerdo ante alguna requisición por algún tema de algún riesgo o alguna cuestión legal con el trabajador, pues con esto sustentamos precisamente la evaluación periódica. Vamos a hablar de perfilograma. Para algunos sonará nuevo este término, que es un perfilograma. Es la información con la que se cuenta el empleador acerca de las capacidades y condiciones físicas y mentales que debe tener un trabajador que va a desempeñar o se encuentra desempeñando determinado cargo o labor. Es decir, un perfilograma es un documento auxiliar con el que deben de contar los servicios de salud ocupacional dentro de los centros laborales. ¿Para qué? Con este documento nos debemos de guiar para identificar cuáles son las condiciones que debe de cumplir un trabajador al que se le va a asignar una tarea. Sin embargo, para poder utilizar óptimamente un perfilograma, deberíamos de contar con la asignación previa a la cual se le va a dar al trabajador. Es decir, me llega un candidato con el cual ya debería de ir perfilado, es decir, este trabajador va a ir para montacarguista. Entonces, yo en mi perfilograma debo de contar precisamente con estas condiciones con las cuales debe de cumplir el trabajador. Esto va en relación a los factores de riesgo a los que está o va a estar expuesto en el desarrollo de sus funciones y medio ambiente de trabajo. Voy a utilizar nuevamente el ejemplo que mencionabas al inicio de la charla, el ejemplo de las diferencias anatómicas. Un trabajador que tiene una estatura de 1,90 versus de sexo masculino versus una trabajadora con una talla de 1,50, un índice de masa corporal por arriba de 35. Evidentemente, ¿quién cumpliría las condiciones para el trabajo de montacarguista? Aquí lo dejo a criterio, dependiendo de las condiciones anatómicas, debemos de asignar precisamente los puestos de trabajo, pero esto en base al perfilograma. ¿Quiénes intervienen en la realización de un perfilograma? Ingeniería, salud ocupacional, recursos humanos y seguridad e higiene. Una disculpa, aquí está mal el gráfico, pero es seguridad e higiene. ¿Por qué? Porque precisamente cada uno debe de exponer las condiciones con las cuales está determinado ese puesto de trabajo. Ingeniería conoce muy bien los puestos de trabajo. Recursos humanos deberá determinar cuáles son las condiciones en relación a la cuestión, a las condiciones mentales y de destreza, y seguridad e higiene, pues precisamente cuáles son las condiciones a las cuales el trabajador va a estar expuesto. Y salud ocupacional, pues en relación a las medidas antropométricas, a las condiciones fisiológicas. Entonces yo les sugiero, por aquí les hago este comentario, que todos los centros laborales deberían de contar con un perfilograma dependiendo el puesto de trabajo. ¿Qué lo conforma? Descripción de las tareas, los recursos utilizados en el puesto, las requisiciones del puesto, las responsabilidades y la formación y la experiencia requeridas. Entonces, es importante que todos pues colaboremos para la realización de un perfilograma. Vamos a hablar de qué son los criterios de ingreso. Los criterios de ingreso, en él, el responsable de la selección del personal solicitará al servicio médico el examen estableciendo fecha y hora del mismo. Para cumplir con este objetivo, se establecerán los perfiles biológicos de aptitud de los candidatos para el puesto de trabajo y específico. Es decir, los criterios de ingreso son los criterios con los cuales deberá de cumplir el trabajador
para el área o puesto al cual se le va a asignar. Regularmente, al menos desde el punto de vista o desde la perspectiva de salud ocupacional, lo que nosotros manejamos son los diagnósticos. Es decir, si estamos solicitando a alguien para un trabajo manual, evidentemente una de las condiciones pues es que la persona tenga los 5 dedos. Si vamos a poner a una persona que va a manejar un montacargas, ¿cuál sería el principal criterio de ingreso? Que no tenga una lesión en rodilla, que no tenga una lesión en tobillo, que pueda manipular bien el volante, que pueda manipular bien la palanca, por mencionar algunos. ¿Existe algún artículo que se encuentre en el reglamento, ley o norma de la obligatoriedad del perfilograma? Sí, el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo. No te tengo aquí el artículo en específico, pero sí lo menciona. Y cada una de las normas también en sus distintos apartados sí mencionan precisamente pues de la asignación de las características de los puestos de trabajo. Ok, en general vamos a hablar del personal de producción. Para establecer este perfil biológico se requieren determinar las características siguientes: antropométricas, capacidades físico-funcionales como agudeza visual, capacidad auditiva, capacidad cardiopulmonar, psicológicas y de personalidad, enfermedades transmisibles, toxicomanías, entre otras. Vamos a hablar de un ejemplo súper claro, súper común, ejemplo de agudeza visual. Una persona que tiene una agudeza visual baja, es decir, que no ve bien, que tiene miopía, hipermetropía o alguna cuestión en la cual no corrige bien o no ve bien, evidentemente no sería una persona apta, por ejemplo, para un puesto de calidad. O por mencionar alguno, una persona que tiene una lesión en el abdomen, llámese una hernia, que es una hernia, pues es donde protruye, en este caso vamos a utilizar el ejemplo del ombligo, donde no está bien la pared abdominal. Entonces, evidentemente, si protruye el ombligo, no vamos a someter a esa persona a cargas. Ahora, retomo aquí un punto muy importante. Estos diagnósticos que hablaba yo, por ejemplo, de miopía, por ejemplo, que hablaba yo de la lesión de la hernia. Evidentemente, estos diagnósticos como tal no se van a compartir, o lo ideal es que no se compartan por la cuestión de la confidencialidad del paciente, porque incluso eso es por hablar de enfermedades muy comunes, pero en caso de que la persona padezca alguna enfermedad, llamémoslo así un tanto más personal, llámese de una infección, llámese, perdón, de alguna cuestión ginecológica, de alguna cuestión genitourinaria, pues evidentemente a veces no es ético compartir este tipo de información. Por eso es que lo ideal es solamente compartir la aptitud. Y hablando precisamente de la aptitud, ¿qué es la aptitud? Es el resultado diagnóstico en base al análisis de la historia clínica y evaluaciones médicas en relación a posible posición del trabajador. Regularmente se manejan tres aptitudes. Tres tipos de aptitud: apto, no apto o apto con restricciones. Apto cuando la persona cumple con todas las requisiciones físicas, mentales, fisiológicas para ese puesto de trabajo. No apto, pues evidentemente cuando no cumple con alguna cuestión física, médica, anatómica para este puesto de trabajo. Y apto con restricciones cuando cumple, pero cuando cumple con las requisiciones mínimas, pero hay algo que debe de adicionar precisamente a su estado de salud. Retomo este ejemplo de la cuestión de la miopía, un ejemplo, una persona que a lo mejor resulta ser que va a un examen médico, le realizan la evaluación médica y tiene una agudeza visual de 20-50, pero lo vamos a meter a línea de producción, a una línea común. La única condición es solicitar al trabajador que acuda para una valoración optométrica y acudir con sus lentes. Entonces, en ese caso, esa sería la restricción, que acuda con lentes. Una vez corrigiendo, lo podemos asignar sin ningún problema al puesto de trabajo. Y esto es lo que mencionaba hace rato, el artículo 50 del Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo. Los médicos de los servicios preventivos en medicina del trabajo estarán obligados a comunicar al patrón los resultados de los exámenes médicos en cuanto a la aptitud laboral de los trabajadores para reanudar su trabajo.
después de un accidente de trabajo o al terminar la atención médica, con pleno respeto a la confidencialidad que obliga la ética médica. Entonces, precisamente esta definición, démonos cuenta, es un poquito más amplia, porque incluso no solamente habla de un examen médico de ingreso periódico, también habla de la reincorporación laboral y también habla de una consulta médica, ¿vale? Entonces, una persona que va a servicio médico, que a lo mejor tiene que estar en reposo o tiene que estar en observación 30 minutos, una hora, incluso en ese tipo de situaciones, el servicio médico, el personal médico, bajo la ética médica, debe de mantener la confidencialidad. El objetivo es determinar la aptitud del trabajador para desempeñar en forma eficiente las labores sin prejuicio a su salud. Conclusiones. ¿Para qué nos ayudan los exámenes médicos? Para identificar y monitorear la exposición a factores de riesgo como antecedente, pero también dentro de los centros laborales. Es decir, vamos a identificar posibles enfermedades profesionales, la prevención de riesgos, no solamente como tal los riesgos, sino también sus posibles desenlaces. Ya vimos cómo estamos en estadística nacional, el que los riesgos de trabajo pueden desencadenar en un accidente laboral, en una enfermedad laboral. Optimizar los recursos humanos con la adecuada identificación de las condiciones fisiológicas de un trabajador. Podemos asignarlo a tareas en las cuales el trabajador optimice de manera personal, pero también en sus procesos. Es decir, si una persona tiene cierta antropometría, tiene ciertas medidas, pues evidentemente al utilizarlo en tareas que a lo mejor son un poquito de más riesgo, podemos mejorar este proceso. Y contar con una matriz de riesgo. A través de la evaluación periódica podemos ir identificando los riesgos, pero también podemos priorizarlos. Es decir, podemos identificar a qué riesgos se está exponiendo el trabajador, cuáles son los de mayor magnitud, correlacionarlos precisamente con la matriz de riesgo, con los estudios ambientales y con ello determinar cuáles son los principales riesgos que debemos de atacar dentro de la planta. Pues bien, no sé si hay alguna duda, pregunta. Perfecto. Muchísimas gracias. Vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Vi que ya durante la sección, igual durante el webinar también estuvimos contestando algunas. Muchísimas gracias. Siempre es bueno responder también cuando se está tocando el tema para no perdernos tanto. No sé si haya aquí alguna preguntita. También les recordamos que en Occupational Health desarrollamos para las empresas diferentes tipos de exámenes, evaluaciones médicas al personal durante la estancia laboral, de acuerdo a los requerimientos legales y también aplicables. Tenemos exámenes médicos de ingreso, exámenes médicos periódicos, valoraciones integrales y laboratorios clínicos con radiografía. Si alguien está interesado en algún tipo de evaluaciones médicas para su organización, con mucho gusto me pueden hacer llegar un correíto y el requerimiento específico. Ya tenemos aquí una preguntita. Ivette nos dice, ¿de dónde se originan los términos apto, apto, condicionado, etcétera? Hola, Ivette. Incluso las mismas normas, la norma 030, habla precisamente de los términos, término no apto, apto condicionado en relación a la asignación de los puestos de trabajo. Entonces, ahí, no, muchos, dependiendo igual de las políticas internas de los centros laborales, incluso hay quienes lo manejan como riesgo bajo, alto, medio. Más bien, no es tanto que se trate de la restricción de los puestos de trabajo, o no es que se hable como tal de una restricción para los trabajadores, sino más bien de lo que se trata es que se le exponga lo menos posible al trabajador en relación a los riesgos que están dentro de la planta. Reitero, y eso es un buen punto.
Esto de los exámenes médicos no se trata de restringir a los trabajadores en relación al acceso a sus actividades laborales, sino más bien de lo que se trata es de, pues precisamente que no tenga repercusiones para su estado de salud. Si a la larga la exposición al riesgo va a ser más que el beneficio que se va a dar al trabajador, pues evidentemente aquí hay que valorar el riesgo-beneficio. Si no va a ser más lo que perjudique al trabajador, pues es mejor el no exponerlo a este factor de riesgo. Perfecto. Aquí María Imelda nos dice, creo que debería ser obligatorio la aplicación de la vacuna COVID para ingresar a laborar. Estoy completamente de acuerdo contigo, Imelda. Debería de ser obligatorio. Sí, o sea, de hecho ya vimos que la ley lo establece, que pues evidentemente se deben de someter a todos los estudios o a todas las acciones de medicina preventiva. Más sin embargo, pues actualmente en relación a la pandemia, ya habló, ¿no? Como comenté, nuestra máxima autoridad, donde no va a ser obligatorio para pues, las personas en general. Muy bien. Jair nos dice, hola, ¿hasta dónde es bueno o malo decirle al trabajador que se retire su ropa para la auscultación para su examen de ingreso? Siempre hay que mantener el pudor del trabajador. Y siempre es importante que al tratarse de una evaluación médica por cuestión laboral, siempre dejar en claro al trabajador que no es una condicionante para el trabajo, que evidentemente el resultado de la evaluación o de todo lo que se hace dentro del proceso de ingreso no depende el examen médico, sino más bien es todo el proceso por sí. Mi recomendación siempre al momento de pedirle de que retire la prenda, siempre es estar acompañado por un tercero. Siempre, siempre, siempre. Y si se trata de una candidata mujer, pues preferentemente mujer quien realice este tipo de evaluación. Y si se le va a pedir que se le retire la ropa, que sea estrictamente necesario. Si solamente lo vamos a hacer por auscultar, pues evidentemente no es necesario. Los ruidos en relación a los campos pulmonares, a los ruidos cardíacos, se pueden auscultar por encima de la ropa, por encima de una prenda, una playera, una camisa, se puede auscultar sin ningún problema. O incluso podemos introducir la campana del estetoscopio por debajo de la playera y listo. No es necesario tener que pedirle que se retire la ropa. Ok, muy bien. Malinali Itzel nos dice, disculpe, si algún colaborador después de una revisión porque se siente mal para justificar que se envíe a casa o a un hospital, de igual manera se mantiene la confidencialidad de sus síntomas y su diagnóstico, pero se explica que se va a retirar. Sí, o sea, se mantiene la confidencialidad con terceros. Llámese patrón, llámese autoridad a la cual vamos a hacer el reporte de este incidente. El diagnóstico es del trabajador y para el trabajador. Cualquier diagnóstico que sea emitido para el trabajador se le tiene que explicar, ya sea por una enfermedad, ya sea por un accidente, ya sea por un examen médico, siempre se tiene que comunicar. Señora Juana Pérez, su diagnóstico es rinofaringitis. Señora X, su diagnóstico es una contusión por qué sé yo. Entonces, siempre se le debe de explicar el diagnóstico, los datos de alarma, el tratamiento, siempre. Y se le debe de explicar por qué se le va a retirar. Entonces, esto es importante. A ellos siempre se les va a dar el diagnóstico. A quien no se comparte el diagnóstico, pues es precisamente a terceras personas. Perfecto. Jacqueline Gómez nos dice, buena tarde, Jacqueline. ¿Cuál sería la manera ideal de almacenar los expedientes médicos, digital o papel, considerando la firma de ambas partes? Para este tema está bien sustentada en ambas normas. Te recomiendo que le echemos un ojito a la norma de expediente clínico electrónico, la 024 de la Secretaría de Salud y la 04 para expediente físico, también de Secretaría de Salud.
En la 024, hablando específicamente del expediente clínico electrónico, por ahí una de las requisiciones que pide esta norma es que cada personal tenga un usuario. Es decir, yo como médico voy a tener mi usuario con el cual voy a registrar mi nota médica. Yo como médico voy a registrar mi acción que estoy realizando. Entonces, cada persona, lo recomendable es que tenga su usuario porque bajo ese nombre va a quedar registrada la atención. Pero sí es válido completamente hacer un registro con la firma electrónica y es válido hacerlo en físico con la firma física. Cualquiera de las dos maneras es completamente válida de acuerdo a lo que mencionan la norma 04 de Secretaría de Salud y la norma 024 de Expediente Clínico Electrónico. Ok. María Imelda Lara nos dice, ¿qué procede cuando en el examen médico niegan padecimientos y después de un tiempo de estar laborando, refieren en padecer alguna enfermedad desde antes de su ingreso? Nos ha pasado varias veces. Creo que esto nos ha pasado a todos, todos en la práctica es muy común. Lamentablemente en este tipo de omisiones, eso es una omisión. Yo le recomiendo que en todos los formatos de examen médico debe de agregarse precisamente o está avalado por la normativa, donde debe ahí de avalarse la leyenda precisamente que deben de hablar con honestidad y demás confidencialidad de datos. Lamentablemente en esos casos no podemos tomar una acción directamente legal, llamémoslo así. Más bien lo que tenemos que hacer pues, es tomar prevención con este tipo de padecimiento. Entonces, en el momento en el que se identifique, pues hacer el reporting necesario con quien tenga que ser necesario, llámese el jefe directo, pues precisamente para poder tener las acciones que tengan que meritar. Y también siempre es importante que al momento que la persona nos notifique su padecimiento, hacer una valoración enfocada a ese padecimiento y dejar bien registrado con fecha. ¿Esto por qué? Porque suponiendo que la persona tiene alguna complicación o tiene alguna situación con esta enfermedad durante el transcurso en el cual no fue notificado, con esto sustentamos que nosotros nos dimos enterados hasta después de este padecimiento. Mariana Garay nos dice, ¿nos apoyan compartiéndonos la presentación, por favor? Sí, Mariana, claro que sí. Les vamos a hacer llegar la grabación del webinar del día de hoy a sus correos y de igual forma pueden encontrar este y todos los demás webinars que hemos lanzado desde Occupational Health en nuestro canal de YouTube. Estamos como Occupational Health México. No sé si tengan por ahí alguna otra pregunta. Malinali nos dice, muchas gracias por la plática. Muchas gracias a ustedes por conectarse el día de hoy. Muchas gracias a todos. Dice, gracias y saludos desde San Luis Potosí. Saludos, Imelda. Muy bien, pues creo que ya son todas las preguntas, Emi. Entonces vamos a concluir con el webinar del día de hoy. Muchas gracias, Emi, por estar el día de hoy con nosotros. Excelente la plática como siempre. Y pues gracias a todos también por asistir el día de hoy al webinar. Les deseamos desde Occupational Health pues mucha salud siempre y también pues es importante el estarnos capacitando. Y aquí dice Jair, ¿se puede mandar a un trabajador enfermo y solo al hospital? Depende de la gravedad y el criterio. ¿A qué me refiero con esto? Si evidentemente es una cuestión de una enfermedad que ponga en riesgo su vida, evidentemente no lo podemos mandar solo. Si se trata de una enfermedad la cual es incapacitante, pero no de riesgo, un ejemplo, una diarrea, pues evidentemente lo podemos mandar solo. Si se trata de una cuestión como por ejemplo una crisis hipertensiva,
Sabemos que una crisis hipertensiva puede desencadenar en una lesión a órgano blanco, como por ejemplo un infarto, como por ejemplo una isquemia. En esos casos, pues evidentemente lo mejor es mandarlo acompañado. Muchas gracias a ti, Jair, por tu pregunta. Ya era la que nos faltaba para concluir el webinar. Pues nuevamente muchas gracias a todos, muchas gracias Emi, les vamos a hacer llegar la información a la brevedad y pues recuerden que aquí en Occupational Health estamos sacando constantemente webinars para ustedes y para mantenerlos al tanto de toda la cuestión médica. La salud de los colaboradores para Occupational Health es lo más importante. Hasta la próxima, nos vemos. Gracias y buena tarde a todos.